Caracas, una ciudad sumergida en una humedad asfixiante y un silencio sepulcral que solo es interrumpido por el eco lejano de algunas sirenas. Lo que acaba de ocurrir en los alrededores del Palacio de Miraflores no tiene precedentes en la historia política contemporánea del hemisferio occidental. No estamos ante un golpe de Estado tradicional ni una insurrección popular espontánea, sino ante la ejecución de una operación quirúrgica de alta precisión donde la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, ha desempeñado un papel protagónico que apenas comienza a salir a la luz. Durante años, el anillo de seguridad fue considerado impenetrable, protegido por la Guardia de Honor Presidencial y asesoría directa de la contrainteligencia cubana y sofisticados sistemas de defensa rusos. Sin embargo, la tecnología de punta y una estrategia de infiltración silenciosa lograron lo que muchos consideraban imposible: neutralizar el corazón del poder en Venezuela sin disparar una sola ráfaga de ametralladora pesada en las calles principales. La clave de este asalto táctico no fue el uso de fuerza bruta, sino un dispositivo de rastreo oculto en un objeto de apariencia inofensiva. Según investigaciones recientes del periodista Gustavo Azocar, un reloj de lujo entregado a Nicolás Maduro se convirtió en el caballo de Troya que guió a las fuerzas especiales directamente hasta su ubicación exacta. Este reloj no era simplemente una joya de alto valor, sino una obra maestra de la ingeniería de espionaje que emitía señales encriptadas, capaces de atravesar los muros de concreto reforzado de los búnkeres más profundos de la capital. Mientras el objetivo confiaba en su seguridad personal, cada uno de sus movimientos era monitoreado en tiempo real desde centros de comando situados a miles de kilómetros de distancia. Esta brecha de seguridad absoluta fue el primer paso de una misión de extracción forzada diseñada para evitar la creación de mártires y minimizar el derramamiento de sangre. En las sombras de la avenida Urdaneta, 3 furgonetas negras sin placas de identificación se desplazaban con una precisión milimétrica hacia su objetivo. En su interior viajaban 24 operadores de una unidad de élite conjunta, una fuerza fantasma compuesta por los mejores especialistas en operaciones especiales de Occidente y elementos desertores de la inteligencia local que conocían cada pasillo del palacio. Estos hombres no buscaban la destrucción masiva, sino la captura de la cabeza del régimen para ser juzgada ante tribunales internacionales. La complejidad de entrar en una fortaleza custodiada por más de 200,000 efectivos militares parecía una misión suicida, pero la CIA utilizó tácticas de guerra electrónica para cegar los radares y anular las comunicaciones de la Guardia Presidencial en el momento más crítico. Fue un apagón tecnológico selectivo que dejó a los defensores en una oscuridad informativa total. La caída de este sistema de defensa no solo fue tecnológica, sino también moral. La nueva élite heredera del chavismo, esos hijos y familiares de los hombres más poderosos que controlan fortunas y empresas bajo la sombra del régimen, empezaron a sentir la presión de las sanciones y las investigaciones internacionales de manera directa. Mientras sus padres intentaban sostener una estructura de poder ya muy desgastada, esta generación de herederos veía cómo sus redes de privilegios y sus propiedades en el extranjero estaban en un riesgo inminente de confiscación. Esta presión interna creó el caldo de cultivo ideal para que la inteligencia extranjera encontrara grietas en la lealtad de los círculos más íntimos. La operación en Caracas es el resultado de meses de negociaciones secretas y el uso de inteligencia financiera para asfixiar a quienes todavía sostenían el andamiaje del Palacio de Miraflores desde adentro. Lo que se vivió en esa noche sin luna fue el colapso definitivo de un mito de invulnerabilidad. La Guardia de Honor y el temido G-2 cubano fueron burlados por una fuerza pequeña pero altamente sofisticada
que operó bajo el radar de los radares tradicionales. Mientras la ciudad escuchaba el ruido habitual de la noche, el destino de Venezuela cambiaba en cuestión de minutos. Los operadores de la unidad de élite no solo neutralizaron a los guardaespaldas, sino que capturaron información vital que compromete a toda la estructura superior del gobierno y sus aliados internacionales. Este es solo el comienzo de la revelación de una red de corrupción que ha mantenido al país bajo control durante 26 años. La precisión de la extracción demuestra que no hay lugar seguro para quienes han sido señalados por la justicia y que el papel de la CIA ha sido mucho más profundo de lo que las fuentes oficiales se atreven a admitir hasta este momento. Mientras el mundo intentaba comprender la magnitud del despliegue táctico en el corazón de Caracas, la verdadera erosión del régimen no se estaba produciendo en los cuarteles, sino en los círculos de lujo y privilegio de la nueva élite venezolana. Estamos hablando de una generación de herederos, los hijos y familiares directos de los hombres más poderosos del chavismo, que han crecido rodeados de una opulencia que contrasta violentamente con la realidad del ciudadano común. Estos jóvenes, que nunca marcharon en una revolución ni pasaron carencias, se convirtieron en el eslabón más débil de la cadena de mando. Para la inteligencia estadounidense, esta fue la puerta de entrada perfecta. A través del rastreo de transacciones financieras complejas, vuelos en jets privados y el uso de estructuras corporativas en paraísos fiscales, la CIA logró mapear no solo dónde estaba el dinero, sino quiénes estaban dispuestos a negociar su lealtad a cambio de conservar una fracción de sus fortunas y evitar una vida tras las rejas en una prisión federal. La estrategia fue de una sofisticación psicológica absoluta. No se trataba solo de imponer sanciones, sino de asfixiar selectivamente a aquellos que sostenían el andamiaje económico de Nicolás Maduro. El periodista Castro Cando, experto en estas redes de poder, ha documentado cómo estos herederos gestionaban contratos multimillonarios de oro y petróleo, operando bajo la fachada de fundaciones sociales que en realidad servían como lavanderías de capitales. Al verse cercados por investigaciones internacionales y ver cómo sus propiedades en países seguros eran confiscadas una a una, el pánico comenzó a filtrarse en las cenas de gala y las reuniones privadas. La CIA supo capitalizar este miedo, ofreciendo canales de comunicación secretos para aquellos que estuvieran dispuestos a entregar coordenadas, horarios y vulnerabilidades del sistema de seguridad presidencial. La traición interna no fue motivada por ideología, sino por el instinto de supervivencia de una clase social que se sentía dueña del país, pero esclava de sus propias riquezas mal habidas. En este tablero de ajedrez geopolítico, figuras como Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello se encontraron en una encrucijada histórica. Por un lado, la vicepresidenta intentaba proyectar una imagen de estabilidad y apertura técnica hacia ciertos sectores económicos, mientras que Cabello representaba el ala más radical y paranoica, consciente de que su nombre encabeza las listas de los más buscados por narcotráfico. Esta fractura interna fue alimentada deliberadamente desde Washington. La presión constante del secretario de Estado Marco Rubio y su equipo de estabilización envió un mensaje claro: el tiempo de las negociaciones políticas infinitas se había terminado. O formaban parte de una transición controlada o serían barridos por la misma marea que ellos mismos ayudaron a crear. El papel de la CIA fue actuar como el catalizador de estas divisiones, sembrando la desconfianza mutua entre los líderes del régimen, haciendo que cada uno sospechara de la sombra del otro. La logística de la operación también se apoyó en la desesperación de los mandos medios, oficiales de inteligencia y militares de rango intermedio, que veían cómo sus familias sufrían las mismas penurias que el resto de la población mientras sus superiores vivían en castillos de cristal, decidieron colaborar. Estos informantes proporcionaron los planos detallados de los búnkeres de Miraflores y los códigos de acceso que fueron esenciales para que los 24 operadores de élite pudieran moverse como fantasmas. No fue un acto de patriotismo espontáneo,
sino el resultado de meses de un trabajo de campo meticuloso donde cada debilidad humana fue explotada. La tecnología del reloj de lujo, que servía como baliza de posicionamiento global, solo fue el toque final de una operación que ya había ganado la guerra en el terreno de la información y la moral meses antes de que la primera bota tocara el suelo de la avenida Urdaneta. El resultado de esta combinación de presión financiera, infiltración familiar y tecnología de espionaje avanzada fue el colapso de un sistema que se creía eterno tras 26 años en el poder. La imagen de invencibilidad se desmoronó cuando quedó claro que ni siquiera el círculo más íntimo era seguro. La captura de información durante la extracción no solo se limitó al objetivo principal, sino que incluyó servidores enteros con bases de datos sobre las redes de apoyo internacional del régimen en Irán, Rusia y China. La CIA ahora posee el mapa completo de cómo se financia el autoritarismo en la región, lo que convierte a este suceso en un punto de inflexión no solo para Venezuela, sino para todo el equilibrio de poder en el hemisferio occidental. La caída del palacio no fue el final, sino el inicio de una nueva era, donde los secretos mejor guardados de la élite están ahora en manos de quienes juraron llevarlos ante la justicia internacional. El vacío de poder dejado por la extracción quirúrgica de Nicolás Maduro no tardó en generar ondas de choque que sacudieron los cimientos de cada cuartel militar desde el Táchira hasta el Esequibo. Mientras las furgonetas negras desaparecían en la penumbra de la noche caraqueña, los altos mandos militares se encontraban en un estado de parálisis absoluta. El sistema de comunicaciones, que minutos antes había sido silenciado por pulsos electrónicos de última generación, comenzó a restablecerse lentamente, pero solo para difundir el pánico. Los generales, muchos de ellos con fortunas cimentadas en el control de aduanas y la minería ilegal, se enfrentaron a una realidad que habían negado durante décadas. El escudo protector del régimen se había evaporado. La CIA no solo se llevó al objetivo principal, sino que dejó tras de sí una estela de incertidumbre que obligó a cada oficial a recalcular sus lealtades en cuestión de segundos. En este escenario de caos controlado, la figura de Marco Rubio y el equipo de estabilización de Estados Unidos jugaron un papel psicológico fundamental. A través de canales diplomáticos informales y transmisiones de radio de emergencia, se envió un mensaje claro a los comandantes de brigada. La operación no era un ataque contra la institución militar en su conjunto, sino una acción de justicia dirigida. Se les ofreció una opción sin precedentes: facilitar la transición y garantizar el orden interno a cambio de un proceso de amnistía revisado caso por caso, o enfrentar las consecuencias de ser catalogados como protectores de un sistema criminal ya decapitado. Esta estrategia de dividir para vencer, cuidadosamente orquestada por analistas de inteligencia, fragmentó la unidad de mando del ejército venezolano. Muchos generales, temiendo ser los próximos en la lista de extracciones, optaron por acuartelar a sus tropas y esperar, sellando efectivamente el destino de la cúpula política que aún intentaba dar órdenes desde las sombras. Mientras tanto, en las barriadas de Caracas y en las principales ciudades del país, el rumor de lo ocurrido comenzó a correr como pólvora. El papel del periodismo de investigación, representado por voces que han documentado el sufrimiento venezolano durante más de 20 años, fue crucial para darle sentido al caos. La revelación de que el régimen no era invencible y que su líder había sido capturado gracias a su propia vanidad, simbolizada en ese reloj de lujo rastreado por la inteligencia extranjera, rompió el hechizo del miedo que había mantenido a la población sumisa. Sin embargo, esta esperanza venía teñida de una profunda preocupación por los miles de presos políticos que aún permanecen en las celdas del Helicoide y la tumba. La operación de la CIA también incluyó la obtención de registros detallados sobre la ubicación y el estado de salud de estos detenidos, información
que ahora se utiliza como moneda de cambio para presionar a los custodios que todavía no se han rendido. La dimensión geopolítica de este evento se extiende mucho más allá de las fronteras venezolanas en Moscú y Pekín. La noticia fue recibida con una mezcla de indignación y pragmatismo frío. Los asesores rusos, que formaban parte del anillo de seguridad exterior, se vieron superados por una tecnología que no supieron detectar, lo que representa un golpe devastador para el prestigio de la inteligencia militar rusa en la región. Por su parte, China, más preocupada por la recuperación de sus inversiones multimillonarias y el suministro de petróleo, comenzó a establecer contactos discretos con las figuras de la transición. La CIA, consciente de estos movimientos, ha mantenido una vigilancia estricta sobre las rutas de escape que podrían utilizar los aliados más cercanos al círculo de Maduro para huir hacia Cuba o Turquía. La red de cerco no es solo física, sino también diplomática y financiera, bloqueando cualquier intento de reestructuración del mando fuera del territorio venezolano. El impacto humano de esta transición forzada es quizás el aspecto más complejo de analizar. Millones de venezolanos que se vieron obligados a cruzar fronteras a pie, huyendo del hambre y la represión, ven en estos eventos una posibilidad real de retorno. No obstante, el camino hacia la normalización es empinado. La infraestructura del país está en ruinas y las instituciones han sido vaciadas de cualquier rastro de meritocracia. La labor de la inteligencia estadounidense en esta fase no es solo de vigilancia, sino de apoyo logístico, para evitar que el vacío de poder sea llenado por bandas criminales o grupos irregulares que han florecido bajo el amparo del régimen anterior. La captura de Maduro es solo el primer paso de un plan de estabilización mucho más amplio que busca reintegrar a Venezuela en el concierto de naciones democráticas, pero el riesgo de una guerra civil fratricida sigue siendo una sombra constante que los estrategas en Washington intentan disipar con cada movimiento en este tablero de alta tensión. Con el centro de gravedad del chavismo fuera del país, el Palacio de Miraflores se convirtió en un nido de sospechas donde la supervivencia personal eclipsó cualquier vestigio de lealtad ideológica. La atención se centró de inmediato en las dos figuras que, durante años, mantuvieron un equilibrio precario bajo la sombra de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello. En este nuevo escenario, la inteligencia estadounidense, bajo la dirección estratégica de Marco Rubio, comenzó a aplicar una técnica de presión diferenciada que buscaba acelerar el colapso definitivo del sistema. Mientras a Rodríguez se le presentaba una ventana de negociación basada en su perfil técnico y sus conexiones internacionales, a Cabello se le recordaba en cada transmisión que su nombre figuraba en lo más alto de los expedientes judiciales por narcotráfico y lavado de dinero. Esta táctica de la zanahoria y el garrote no fue una coincidencia, sino una maniobra diseñada para forzar una ruptura violenta en la cúpula del poder. Diosdado Cabello, tradicionalmente visto como el hombre fuerte del ala radical y el control militar, se encontró de repente con una diana en la frente. Su base de poder, cimentada en el miedo y el control de las economías subterráneas, empezó a desmoronarse cuando los comandantes de batallón comprendieron que ya no había un comandante en jefe al cual reportar. La CIA, utilizando información extraída de los servidores capturados durante la operación, comenzó a filtrar pruebas comprometedoras sobre las rutas de exportación de minerales preciosos controladas por el entorno de Cabello. Esta revelación no solo buscaba desprestigiarlo ante la opinión pública, sino generar un conflicto de intereses con otros sectores militares que se sentían excluidos de esos beneficios. El hombre que una vez fue considerado intocable se vio obligado a esconderse en búnkeres móviles, moviéndose cada 3 horas para evitar ser el próximo objetivo de una extracción aérea o un ataque de precisión. La dinámica interna pasó de la defensa del Estado al canibalismo político. Los reportes de inteligencia indican que se produjeron enfrentamientos armados menores
en las sedes de los servicios de inteligencia entre facciones leales a diferentes líderes. Delcy Rodríguez, consciente de que su única salida era facilitar una transición controlada, inició contactos secretos con emisarios de la comunidad internacional. Su objetivo era claro: salvar lo que quedaba de su estructura de influencia y evitar el destino de los más radicales. Esta división fue alimentada por la CIA mediante el uso de operaciones de información que hacían creer a cada bando que el otro ya había pactado su rendición. En un sistema donde la desconfianza es el pegamento que mantiene la estructura, este tipo de guerra psicológica resultó ser más efectiva que cualquier bombardeo convencional. Mientras tanto, el papel de los herederos, esos hijos de la élite que controlan las finanzas en el extranjero, se volvió crítico. Al verse privados de la protección del Estado venezolano, muchos de ellos intentaron mover sus capitales hacia jurisdicciones más opacas solo para descubrir que la red de vigilancia financiera internacional se había cerrado sobre ellos. La CIA utilizó esta presión sobre los hijos para obligar a los padres a cooperar. El mensaje enviado desde Washington fue directo: el futuro de sus familias dependía de su comportamiento durante las próximas 72 horas. Esta extorsión moral y financiera rompió las últimas defensas de hombres que, aunque valientes frente a los micrófonos, se mostraron extremadamente vulnerables cuando sus cuentas bancarias y la seguridad de sus descendientes se vieron amenazadas. El tablero geopolítico también se reconfiguró con una velocidad vertiginosa. Los aliados tradicionales del régimen, al ver que la estructura de mando estaba fragmentada y que las figuras principales luchaban entre sí por la supervivencia, comenzaron a retirar su apoyo logístico. La presencia de asesores extranjeros disminuyó drásticamente, dejando a los radicales como Diosdado Cabello aislados en un territorio que se volvía cada vez más hostil. La población, envalentonada por las noticias de la captura de Maduro y la evidente debilidad de sus sucesores, empezó a tomar las calles de forma organizada, rodeando las instalaciones gubernamentales que aún resistían. La operación de la CIA no terminó con la extracción del líder. Continuó con el desmantelamiento quirúrgico de la voluntad de lucha de quienes pretendían heredar las cenizas de una revolución que ya no existía más que en la retórica de unos pocos desesperados. Mientras los ecos del asalto al Palacio de Miraflores aún resonaban en los pasillos del poder, una segunda fase de la operación, mucho más silenciosa y cargada de una profunda carga emocional, comenzó a ejecutarse en los puntos más oscuros de la capital venezolana. La CIA, actuando bajo la premisa de que un cambio de régimen sin justicia es solo una pausa en el conflicto, dirigió sus esfuerzos hacia los centros de detención del Helicoide y la Tumba. Durante años, estos lugares fueron el símbolo del terror y la deshumanización, donde cientos de presos políticos sufrían torturas bajo la vigilancia de la contrainteligencia. Los 24 operadores de élite, tras asegurar la extracción del objetivo principal, proporcionaron la inteligencia necesaria para que unidades de apoyo locales coordinadas por la resistencia interna tomaran el control de estas instalaciones. La liberación de los detenidos no fue solo un acto humanitario, sino un golpe estratégico para desmantelar la moral de los torturadores y recolectar testimonios de primera mano que servirán como evidencia irrefutable en los tribunales de La Haya. El periodista Gustavo Azocar, quien ha dedicado gran parte de su carrera a documentar estas atrocidades, relató cómo las puertas de acero se abrieron por primera vez en décadas sin la necesidad de una orden judicial, sino por la fuerza de una realidad geopolítica inevitable. Al entrar en las celdas, los rescatistas no solo encontraron hombres y mujeres debilitados físicamente, sino también archivos digitales y físicos que detallan los métodos de represión financiados por potencias extranjeras. La CIA se aseguró de que estos servidores fueran los primeros en ser resguardados, evitando que los agentes del G2 cubano pudieran destruirlos antes de su huida.
Esta información es el mapa del dolor de una nación, pero también la hoja de ruta para la reconstrucción del sistema de justicia. Cada nombre, cada firma en una orden de detención arbitraria está ahora bajo el escrutinio de los analistas en Washington, cerrando el círculo sobre aquellos que creían que sus crímenes quedarían enterrados en el cemento de los búnkeres. La caída del régimen también ha puesto bajo el foco la tragedia de los millones de migrantes que cruzaron fronteras buscando una oportunidad de vida. La estrategia de estabilización de Marco Rubio contempla un plan de retorno masivo, pero la CIA advierte que este proceso debe ser cauteloso. Entre los refugiados genuinos, el régimen infiltró durante años agentes dedicados a la desestabilización en otros países de la región. La captura de los servidores centrales de la inteligencia venezolana permite ahora identificar a estos infiltrados, desactivando redes de espionaje que se extendían desde Miami hasta Bogotá. Esta es la dimensión oculta de la victoria, la limpieza quirúrgica de una red de influencia maligna que amenazaba la seguridad de todo el continente. El papel secreto de la agencia ha sido actuar como el filtro necesario para separar a las víctimas de los victimarios en un país donde las líneas se habían vuelto peligrosamente borrosas. En las calles de Caracas, la transición se siente en el aire, pero la tensión sigue siendo palpable. Los grupos irregulares, conocidos como colectivos, se encuentran en una encrucijada. Sin el financiamiento directo del Estado y sin las órdenes claras de una cúpula ahora desaparecida, estas bandas armadas han comenzado a negociar su desarme. La inteligencia estadounidense ha utilizado drones de vigilancia de alta resistencia para monitorear los depósitos de armas en las barriadas, enviando un mensaje visual de que cualquier intento de insurrección armada será detectado y neutralizado en cuestión de segundos. La tecnología que rastreó el reloj de lujo de Maduro ahora se utiliza para pacificar los sectores más conflictivos, demostrando que el ojo de la CIA no se cierra con la captura del dictador, sino que permanece vigilante sobre cada rincón del territorio nacional para garantizar que la transición no derive en un caos incontrolable. La reconstrucción de Venezuela bajo esta nueva realidad requiere algo más que la caída de una figura de poder, requiere el desmantelamiento de una cultura de corrupción que se infiltró en cada estrato de la sociedad. La presión sobre los herederos y los altos mandos continúa, obligándolos a confesar la ubicación de los fondos robados que se cuentan por miles de millones de dólares. Este dinero, rastreado a través de complejos sistemas de inteligencia financiera, es vital para la recuperación económica inmediata. La CIA ha dejado claro que no habrá refugio seguro para el capital mal habido. Mientras la comunidad internacional observa con asombro la velocidad de estos eventos, en el interior de Venezuela se empieza a escribir un nuevo capítulo donde la transparencia, forzada por la intervención de la inteligencia más poderosa del mundo, se convierte en el cimiento de una libertad que costó 26 años recuperar. El amanecer sobre el Cerro El Ávila marca no solo el inicio de un nuevo día, sino el comienzo de una era radicalmente distinta para todo el hemisferio occidental. El papel secreto de la CIA, que comenzó con la señal silenciosa de un reloj de lujo y culminó con la captura del hombre más protegido del país, ha reescrito de manera definitiva los manuales de la geopolítica y la guerra asimétrica moderna. La operación en Caracas no fue un evento fortuito ni un golpe de suerte, sino el clímax de una estrategia de años que combinó la asfixia económica selectiva con una infiltración tecnológica y humana sin precedentes. Hoy, mientras los ciudadanos de a pie caminan por las calles con una mezcla de incredulidad y esperanza, los analistas de inteligencia en Washington y las capitales europeas intentan procesar cómo una estructura que se decía blindada por el apoyo de potencias euroasiáticas pudo colapsar con tanta velocidad. La respuesta
reside en la capacidad de la agencia para explotar las debilidades más profundas del régimen, la codicia desmedida de la nueva élite de herederos y el miedo paralizante de sus verdugos ante la justicia internacional. La doctrina de estabilización impulsada por figuras como Marcos Rubio está ahora en plena ejecución, buscando transformar el caos de la transición en una estructura de gobernanza sólida. El mensaje para el resto del mundo es contundente. La era de los dictadores que se creen intocables tras muros de propaganda y anillos de seguridad extranjeros ha llegado a su fin gracias a la precisión de la tecnología y la inteligencia financiera. Los 26 años de un sistema que utilizó el hambre y la represión como herramientas de control se han desvanecido, dejando tras de sí una montaña de evidencia que incrimina a toda una red global de corrupción. La captura de los servidores de inteligencia y la confesión de los mandos militares que decidieron cooperar para salvar su propio pellejo han proporcionado a la CIA una base de datos de valor incalculable sobre cómo operan las redes de narcotráfico y el lavado de dinero a gran escala en la región. Venezuela ha dejado de ser una base de operaciones para intereses foráneos y ha comenzado el doloroso pero necesario proceso de reclamar su soberanía. En este nuevo panorama, la figura de Nicolás Maduro se ha reducido a la de un procesado más ante la justicia, despojado del aura de poder que sus asesores cubanos y rusos intentaron mantener hasta el último segundo. La revelación de que su ubicación exacta fue traicionada por un objeto de su propia vanidad es la metáfora perfecta del colapso de su administración. Los 24 operadores de élite que ejecutaron la extracción ya han sido replegados, pero su legado permanece en la libertad de los presos políticos que ahora respiran aire puro y en el cierre definitivo de los centros de tortura que una vez parecieron eternos. La comunidad internacional, incluso aquellos países que una vez fueron aliados tibios del régimen, está comenzando a reconocer el nuevo gobierno de transición, entendiendo que el equilibrio de poder en América Latina ha dado un giro de 180 grados. El flujo de petróleo y las rutas comerciales empiezan a normalizarse bajo estándares de transparencia que el país no había visto en más de 2 décadas. Sin embargo, el trabajo de la inteligencia y de los estrategas geopolíticos no ha terminado con la captura. La reconstrucción de las instituciones venezolanas y la reintegración de los millones de migrantes que hoy celebran en plazas desde Bogotá hasta Madrid es el siguiente gran desafío. El papel secreto de la CIA continuará en la sombra, vigilando que los remanentes del sistema anterior, como los colectivos armados y las facciones radicales lideradas por figuras como Diosdado Cabello, no logren reorganizarse para sabotear la paz. La victoria no es solo la caída de un hombre, sino el desmantelamiento de un modelo de autoritarismo criminal que amenazaba con expandirse. Venezuela se encamina hacia un proceso electoral legítimo, vigilado por la mirada atenta de un mundo que ha aprendido que en la era de la información no hay búnker lo suficientemente profundo ni guardia lo suficientemente leal. Cuando la tecnología y la voluntad de libertad se alinean de manera perfecta. Este es el informe final de una operación que cambió el curso de la historia contemporánea. Lo que comenzó como un rumor en los pasillos de Langley se convirtió en la realidad que hoy define el destino de millones de seres humanos. El papel de la CIA que nadie te contó es, en última instancia, la historia de cómo la inteligencia estratégica logró desarmar una tiranía desde adentro, utilizando sus propios vicios para abrir las puertas de la libertad. Venezuela vuelve al mapa de las democracias del mundo, no por una invasión masiva de tropas, sino por una operación quirúrgica que demostró que el poder real no reside en las armas, sino en el control de la información y en la determinación de aquellos que se niegan a aceptar el silencio como destino. El ciclo de 26 años se ha cerrado
Y lo que viene ahora es la tarea de construir sobre las ruinas una nación que nunca más permita que la oscuridad del autoritarismo apague su luz.